Buenas tardes, profesor Oscar Osvaldo Blanco. Voy a iniciar con la sustentación de la actividad complementaria número 5 de sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. Mi grupo está conformado por Andrea Capera Ríos y quien les habla Isabel Capera Ríos. Vamos a realizar los puntos determinados para la actividad, como es una infografía sobre la depuración de renta líquida, una explicación del valor patrimonial de los semovientes, un gráfico sobre el procedimiento para determinar la renta presuntiva, un cuadro sinóptico de la ganancia ocasional, un mapa mental de la renta por comparación patrimonial, una gráfica de las tarifas del impuesto de renta y la definición del anticipo de renta. La depuración de la renta líquida, según el artículo 26 del Estatuto Tributario, se determina de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o el periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento del valor neto en el patrimonio. Entonces, la depuración son los ingresos brutos menos las devoluciones, descuentos y rebajas menos los ingresos no constitutivos de renta. Eso da los ingresos netos menos los costos, da la renta bruta y menos la deducción en la renta líquida. Según el sistema cedular, para las personas naturales es un mecanismo que clasifica o agrupa las rentas o ingresos de acuerdo con la fuente que las produce, dándose un tratamiento especial dependiendo de su origen para el caso de las personas naturales. Encontramos la renta, la cédula de renta de pensiones, la cédula de renta general, que consta de tres subcédulas, que son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Y por último encontramos la cédula de las rentas de dividendos y participaciones. Los semovientes son activos que se clasifican según el uso de destinación que la empresa haga. El semoviente adquirido para ser comercializado se debe reconocer como un inventario para la venta. Y si el semoviente se adquiere para producir bienes o servicios de manera de los que se vendan, que se venden, no es el semoviente, sino el que lo produce. Entonces se reconoce como un activo fijo. El valor patrimonial de los semovientes está determinado por el gobierno según el decreto 2595 de 1979. Este ministerio fijará anualmente antes del 20 de enero el valor comercial de las especies a 31 de diciembre del año anterior. Las rentas agropecuarias son los ingresos generados por la actividad económica relacionada con la agricultura y la ganadería. Estos ingresos provienen de la producción de cultivos, criada de animales, entre otros. La renta bruta de los productos agrícolas es el total de los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas menos los costos incurridos en la producción de los mismos. Para la determinación de la renta bruta, por el sistema previsto en la ley, los funcionarios del impuesto aceptarán los precios de venta y los costos de los productos agropecuarios que relacione el contribuyente. Para la renta bruta en negocios de ganadería, la renta bruta de los contribuyentes que se ocupan de los negocios de ganadería estará constituida por el total de las ventas menos el costo de los ganados vendidos o enajenados. El procedimiento para determinar la renta presuntiva de las personas jurídicas. Esta renta es una presunción de ley o una ficción legal. Es la presunta ocurrencia de un hecho que se puede convertir en base gravable aunque no haya existido. Existe para depurar la base sobre la que se debe calcular la renta presuntiva, se deben extraer o restar los siguientes conceptos del patrimonio líquido del contribuyente. Esta renta presuntiva hasta el 2020 se podía determinar y calcular, pero según las reglas contempladas por el artículo 189 del Estatuto Tributario, a partir del 2021, del 2022 y del 2023 en siguiente, esta renta presuntiva es cero. Cuadro sinóptico ganancia ocasional. La ganancia ocasional es el ingreso utilidad por venta ocasional esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de los negocios o la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la lotería o una rifa. La ganancia ocasional sobre la venta de activos poseídos por más de 2 años se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del activo. En la liquidación de sociedades, la ganancia ocasional es el exceso del capital aportado o invertido que no corresponde a rentas, reservas, utilidades comerciales repartibles como dividendo o participación.
siempre que la sociedad a la fecha de la liquidación haya cumplido 2 o más años de existencia. Donaciones de herencias o de cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito y lo percibido como porción conyugal. El valor se determina sobre la base del valor que tenían los bienes y derechos a 31 de diciembre del año anterior a la fecha que se perfeccionó la transferencia. En juegos de azar se determina, las ganancias ocasionales provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas. Cuando se reciben en dinero, es el efectivamente recibido y en especie el valor comercial del bien al momento de recibirse. ¿Qué ganancias se encuentran exentas del impuesto de ganancia ocasional? En la asignación por causa de muerte de la porción conyugal a los legitimarios o cónyuges, hasta 13.000 de VT, hasta 13.000 VT del valor del inmueble total de la vivienda de habitación, hasta 6.500 VT bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación, hasta 3.250 VT el valor de las asignaciones por concepto de porción conyugal o herencia, etcétera, en este punto de asignación, entre otros. Donaciones a damnificados por la actividad volcánica de Nevado del Ruiz, pues eso ya... Todavía el artículo sigue en el estatuto, pero pues eso ya es un evento que pasó en 1986. Las personas, entidades declaradas por la ley como exentas del impuesto de renta complementaria, así como las mencionadas en el artículo 218, que son las pago en principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones de crédito público externo y de las asimiladas a estas. Hasta 5.000 VT la utilidad general en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementaria. ¿Qué son pérdidas ocasionales? Son lo contrario a una ganancia ocasional. Se debe cumplir que el ingreso corresponda a una ganancia ocasional. En este caso, entonces la ganancia neta sería 0. Renta por comparación patrimonial. Es una renta líquida especial que está determinada por un sistema alternativo de determinación del impuesto de renta. Resulta de comparar la renta agravable más la renta exentas más la ganancia ocasional neta. Este resultado se compara con el patrimonio líquido del último año periodo gravable menos el del año anterior. Si la diferencia de patrimonio es mayor a la renta ajustada, que es esta que hablamos anteriormente, se considera una renta líquida agravable. A la renta agravable más la renta exentas más la ganancia ocasional neta se le hace un ajuste que es restarle el impuesto efectivamente pagado, las retenciones y los anticipos del año. La renta por comparación patrimonial, en la primera declaración, si el patrimonio líquido resulta mayor a la renta ajustada, la diferencia se considera renta por comparación patrimonial. Tarifas del impuesto de renta. La tarifa del impuesto de renta es el valor determinado por el legislador que se aplica a la base gravable para establecer la cuantía del impuesto. En las personas naturales hay una tabla de VTs, como vemos acá. Para la tarifa para las zonas francas industriales es del 20% en la proporción del impuesto que corresponda a los ingresos por exportaciones sobre los ingresos totales de la zona franca. El 35% de la tarifa general para personas jurídicas y usuarios de comerciales de zonas francas. Hay unas tarifas especiales como para servicios hoteleros, para empresas industriales y comerciales del Estado y unas sobretasas para algunos sectores como el financiero del 5%. Para las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial es 20%. El anticipo del impuesto de renta para los contribuyentes de renta es un anticipo. Es un abono anticipado del impuesto de renta del año siguiente. Se determinan unos porcentajes del 25 si es la primera declaración, 50 si es la segunda declaración y 75 de la tercera declaración en adelante. Existen dos procedimientos. Uno, de un porcentaje directo al impuesto, como vemos acá, un porcentaje 50-600. Es el segundo año declarado, entonces se le aplica el porcentaje del 50%, se le saca un porcentaje a la renta de ese año, menos las retenciones, el anticipo es 14.300.000. El segundo es igual, pero no se tiene en cuenta el impuesto de renta del año, sino el promedio del impuesto de este año y el del año anterior. Vamos acá, 50.600 en el 2024, 2023, 39.400. Este es el promedio, se le multiplica por el 50% porque es el segundo año, menos las retenciones, un anticipo de 11.500.000. Muchas gracias, hasta luego.